Pues, compañeros, buenas noches a las personas no alcohólicas, si las hay, buenas noches. Mi nombre es Gerardo y soy alcohólico. Y bueno, pues muy agradecido. Es una dicha estar aquí el día de hoy por varias razones. Una de ellas, porque conforme ha pasado, conforme ha pasado el tiempo dentro de mi vida y dentro de Alcohólicos Anónimos, he podido ir apreciando lo que dice Bill W. Dice que cuando uno se sube a la montaña, uno sube con dificultad, pero que una vez que está ya en la montaña, la perspectiva de la vida es, se puede apreciar la perspectiva de la vida de una manera diferente. Y yo creo que el dolor, la equivocación, el fracaso y la frustración me hicieron que yo pudiera ver esas cosas que antes no veía. No. Y eso me reconforta porque dice el mismo Bill W. que nuestra historia de éxitos no es una historia común, que nuestra historia de éxitos está desprendida del dolor, del fracaso, de la desesperación, para conseguir la anhelada humildad. Que todo eso ha sido para encontrar humildad y para encontrar una fe cierta. Y yo ahora me doy cuenta de que cuando uno está en esos momentos, cuando uno está en las dificultades, cuando uno está en las calamidades, cuando uno está en las adversidades, pues uno no puede creer ni imaginarse ni suponerse que uno está recibiendo una educación interna, espiritualmente hablando, ¿no? Porque en esos momentos de desesperación, pues uno no sabe si la va a librar, si no la va a librar, si va a tener una oportunidad o ya no va a tener ninguna oportunidad. Sin embargo, yo ahora me doy cuenta de que todo, absolutamente todo está calculado. Todo, absolutamente, está realizado de tal manera para que tenga una eficacia en un alcohólico y en el ser humano que va tratando de practicar estos principios de Alcohólicos Anónimos. Reconociendo que nuestra historia es una historia, eso es lo que yo no veía antes quizás, es una historia de milagros, de logros. O sea, para estar aquí no se requiere haber sido muy capaz, muy inteligente, muy rico, muy sabio, un científico, un filósofo, o ser un ignorante, o ser un analfabeto. Descubro que uno está aquí no por lo que uno hace, sino por lo que hacen con uno. O sea, ese creador que yo tardé muchos años en tratar de creer en él, de establecer una relación con él, me doy cuenta que él va escogiendo, nos va escogiendo a nosotros. Que en esa, como dice Francis Thompson, en esa cacería amorosa del Creador, o sea, uno busca a Dios y se le olvida que Dios nos busca también a nosotros. Entonces, yo en esa condición agnóstica sufrí mucho fracaso, muchos tropiezos. Yo estaba, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, estaba estudiando a la misma vez en la universidad, estaba estudiando economía y al mismo tiempo estaba estudiando en Bellas Artes, estaba haciendo las dos carreras a la vez. Además estaba en un sindicato importante, el sindicato de la Uniroyal, y tenía poder, tenía dinero, tenía mujeres, tenía logros, tenía alabanzas, tenía créditos, todo ese tipo de cosas que dan con el poder. Y yo pensé que yo no necesitaba de nada ni de nadie, ni de Dios, ni del diablo, ni de la familia, ni de la esposa, ni de los hijos, ni de los padres, ¿no? Que con el propio esfuerzo de cada ser humano, que su propia capacidad, su propia preparación académica, intelectual, científica o profesional, y me regalas un vasito con agua, ¿no? Y que esas cosas iban a ser suficientes para garantizar el éxito en la vida.
¿sí? Entonces, como yo tuve ese éxito a muy temprana edad, yo a los 20 años ya estaba en esas condiciones. O sea, es algo sorprendente que yo no me imaginé, nunca lo busqué. Si lo hubiera buscado, nunca lo hubiera encontrado. Sino que un amigo mío era el secretario general, que era el secretario general de la Uniroyal, o sea, él queda como secretario general, y y ya él me mete a trabajar ahí. Yo a los 8 meses que tenía ahí en la empresa, yo ya formo parte del sindicato, ¿sí? Entonces, no fue algo que yo busqué, o sea, nunca lo busqué, pero ahora me doy cuenta que no solamente el fracaso te destruye, sino que también el éxito también te aniquila, ¿sí? Yo no sabía esas cosas y pensé, ¿verdad?, que yo podía manejar esas cosas adecuadamente. Pero ciertamente mi alcoholismo ya estaba muy recrudecido, estaba muy fuerte mi alcoholismo, ¿no? Yo sin reconocerlo nunca, sin aceptar que yo tenía algún problema, porque yo pensé que yo no tenía ningún problema. ¿Quién podía pensar que tenía un problema? Pues nadie, ¿no? O sea, nunca pensando que yo podía necesitar la ayuda de alguien, de algo, puesto que yo estaba demostrando que yo podía salir adelante con mis propios recursos, con mi propia fuerza, con mi propia capacidad y con mi propia inteligencia. Sí, entonces así me fui algunos años de la vida. Estuve participando en los movimientos obreros algunos años, estuve dentro de esos movimientos, ¿verdad? Nos reuníamos para prepararnos, estudiar, realizar las actividades del trabajo sindical, no, todo lo que es el rollo del estudio del marxismo, del leninismo y todo ese tipo de cosas. Entonces yo me sentía que estaba en lo indicado, haciendo lo adecuado para garantizar el éxito. Pero lo que yo desconocía, pues es que yo tenía un problema llamado alcoholismo. Yo siempre lo minimicé, pensé que por la edad que yo tenía, que por los logros que yo tenía, que por los éxitos que yo había alcanzado, pues no podía yo ser un alcohólico. ¿Sí? Yo, desde temprana edad, yo empecé a beber a los 14 años y desde que empecé a beber siempre me emborraché, nunca pasé por esa etapa de bebedor fuerte, ¿no? No, yo terminaba borracho, pero yo pensé que así era. Yo veía a mi padre que bebía, veía a mis hermanos mayores que bebían, veía a mis tíos que bebían, veía a mis primos que bebían, veía a mis amigos que bebían, veía a mis compadres que bebían, o sea, veía a las muchachas que bebían, o sea, vivía en un mundo de alcoholismo. Entonces, para mí, beber como yo bebía, o sea, a mí no se me hacía nada extraordinario, se me hacía algo totalmente ordinario, normal, de hombres, ¿no? O sea, de no aburrido, de saber qué hacer en la vida, de divertirse, dice a bailar, dice allá a los cabaretes, donde dicen que están las muchachas malas, que están re buenas, ¿no? Entonces, de irme a esos lugares, pues yo me divertía. ¿Quién iba a imaginarse que uno tiene una enfermedad mortal? Ahí en el San Luis bailando y que digan, ese güey tiene una enfermedad mortal, pues no, nadie lo va a creer. Y menos si está acompañado, pues menos, ¿no? ¿No? O sea, sí le dije, entonces pues uno no cree, había esas circunstancias, la juventud, estaba esa condición. Entonces ciertamente yo ya tenía problemas, o sea, desde los 17, 18 años de edad, yo ya tenía problemas. Ya mis padres me llevaban con los psicólogos, ¿no? Ya posteriormente me llevaron con los psiquiatras, y yo decía, pero ¿para qué me llevan? Si yo estoy bien, si yo estoy haciendo las cosas, o sea, me llevaban por mi condición alcohólica, por cómo me transformaba, cómo entraba la bestia, esas transformaciones que se me iba la onda y que no conocías a nadie y que empezabas a ofender a la gente y le mentaba la madre a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos y a mis tíos. O sea, esas cosas que eran, esas conductas que yo tenía, pues a ellos les preocupaban y decían, este güey algo tiene, ¿no? O sea, no es normal lo que él hace, ¿no? Para mí sí era normal. Para un alcohólico morirse es normal, porque es lo que está viviendo, ¿sí? Lo anormal es para la gente. Entonces, ciertamente,
empecé a beber cada día un poco más y más y más. Yo creo que cuando uno empieza a beber, nunca se imagina uno cómo va a terminar. Ni por equivocación se puede imaginar. Entonces, después de estar en esa condición tan llena de soberbia, en esos autos importantes, en ese dinero, en ese poder, en ese logro de las mujeres o del éxito, nunca, jamás me pude haber imaginado cómo iba a terminar. Unos años después, cuando ya mi alcoholismo me empieza a atrapar, cuando ya me empieza a hacer presa ya más evidentemente, ¿no? Y bueno, para no hacerles el cuento largo y abreviar esta parte, termino deambulando en las calles. No fui un té por ocho, porque no lo fui, pero ya no hacía nada más que beber. Ya no iba a la escuela, ya no iba a la universidad, ya no estaba en el sindicato, estaba lleno de odio, lleno de deseos de venganza, ¿no? Con una panzota de más de 120 kilos que me decían que parecía que iba a dar a luz, ¿no? Decían, este güey parece que está embarazado, ¿no? Tenía una barrigota así, la barba crecida hasta acá y el cabello crecido hasta la cintura, ¿no? Después empecé a caer en un manicomio, después en 2 cárceles. En un lapso de unos 5 años, compañeros. ¡Oh! Yo cuando vi esas cosas, uno no lo puede creer, ¿no? O sea, era para mí, es cuando uno se empieza a querer morirse y todo eso. Yo ahora me doy cuenta de que uno busca la muerte no porque sea valiente, sino porque no sabe vivir. O sea, uno tiene miedo a la vida y por eso uno busca la muerte, porque no sabe qué hacer con la vida, no sabe cómo enfrentar la vida, no sabe cómo realizar la vida, no sabe qué hacer en la vida, ¿no? Y de pronto yo me hacía esos planteamientos, esas preguntas. Bueno, ¿y tú para qué estás en esta vida? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vas? ¿No? Y como ese tipo de preguntas no las sabía contestar, las llenaba con alcohol. La llenaba con alcohol. Hice uso como 2 años en mi vida de drogas también. Marihuana y chochos y alcohol. Y luego la conciencia me rebotaba ahí cuando yo veía ahí que estaban 2 niñas y yo decía, ¿y esas niñas de quién son? Pues ¿cómo de quién son? Son sus hijas. Ah, me hubieran avisado. Ya ven que se da uno cuenta como a los 30 años en doble A, de que uno tiene familia y que hay que ser amoroso y amoroso y caballeroso y que hay que quererlas como si fueran de uno. Entonces, así, ¿no? Ver un espectáculo que era totalmente diferente a lo que yo había planeado. Yo había planeado el éxito, que iba a andar por todo el mundo, iba a andar viajando en las conferencias, así de alto, ¿no? De alto blindaje, así, ahí que iba a andar allí con los historiadores, ¿no? Y los políticos y los artistas. Sí, sí, ya saben que es un alcohólico, no pendejo, ¿no? Entonces, así como que iba a lograr cosas así maravillosas, extraordinarias, sensacionales, y para eso me estaba preparando, para eso estudiaba, ¿no? Estudiaba así. Y de pronto ver cómo la vida cambia en un instante, en unos años, pero cambia así de esa manera tan terrible, pues el más sorprendido era yo, ¿no? Yo me acuerdo que un día pasó una amiga de la universidad con discípula y se me quedó viendo se me quedó viendo y me dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó de qué? Pues ¿cómo qué te pasó de qué? Pues ve cómo estás, bien jodido. ¿De qué? Si yo estoy bien. Eso es lo que a todos los grandes hombres les pasa. Son pruebas que la vida te da. Pero yo voy a salir adelante, yo voy a regresar. Yo voy a regresar a la universidad, voy a regresar a la Bellas Artes, yo voy a regresar al sindicato, yo voy a regresar a ser un triunfador, ¿no? Así como hablando de glorias pasadas cuando habían sido apenas hace algunos 2 años, ¿no? Como si eso hubiera sido de una parte ajena o extraña de mi vida, ¿no? Se fue llorando, diciéndome, ¿qué necesitas?
un internamiento, necesitas atención psiquiátrica, atención mental, atención física. ¿Qué necesitas? No necesito nada. Lo único que necesito es volver a recuperarme y hacer las cosas que necesito hacer. Es todo lo que necesito. Seguí bebiendo, ¿verdad? Y terminé en esa condición, como les digo. Es cuando mi primo hermano me lleva a Alcohólicos Anónimos. Yo iba con toda la idea de no querer dejar de beber. Con todo el propósito de no querer dejar de beber. Yo no quiero dejar de beber, pero me estaba muriendo. Y entonces ese hecho me hizo que yo fuera con mi primo. Fui, pero yo seguía bebiendo. Dije, es que yo no quiero dejar de beber. Es que esto es para la gente que quiere dejar de beber, pero yo no quiero dejar de beber. Yo soy joven, yo todavía tengo un futuro por delante. Y ese futuro por delante, pues significa alcohol. Todavía logros, éxitos, aventuras, mujeres, todo lo que significa eso. Yo no quiero dejar de beber. No, pero yo ya estaba en Alcohólicos Anónimos. Hasta que en una ocasión, ¿verdad? Escucho a una persona dentro de Alcohólicos Anónimos que decía, bueno, me asombró eso. Tenía un hijo con epilepsia. Tenía otro hijo con parálisis cerebral. Tenía otro hijo en silla de ruedas. Y hablaba de fe. Yo dije, este desgraciado, ¿de dónde saca tantas mentiras? ¿Cómo va a tener fe en Dios con todo lo que le ha pasado? Pero me impactó muchísimo darme cuenta que había otra gente que tenía otro nivel de entendimiento, otro nivel espiritual, algo diferente de lo que yo nunca había encontrado. Y yo me acuerdo que lo ataqué y le dije que no, que eso era una mentira, que ganaba con ser un farsante y todas esas cosas. Y terminó la reunión y me dijo, ven. Y ya me sentó ahí a platicar con él y empezamos a platicar. Y me dijo, mira, en Alcohólicos Anónimos nunca jamás debes de decir cosas que no sientes y dos, cosas que son mentiras. Porque eso, para nosotros en la verdad, está la recuperación. Yo no tengo por qué mentir en lo que dije. No ganaría nada. ¿Qué ganaría? Lo que sí te digo es que yo después de todo lo que perdí, encontré una vida, encontré un programa, encontré una literatura, unos libros maravillosos que a mí me salvaron la vida. Si tú lees estos libros de Alcohólicos Anónimos, jamás vas a volver a ir al psicólogo o al psiquiatra, porque yo llegué a Alcohólicos Anónimos con la condición diagnosticada psiquiátricamente para tomar medicamentos el resto de mi vida. Dice, jamás vas a volver a ir a un psiquiatra, jamás vas a volver a ir a un psicólogo, jamás vas a volver a tomar pastillas, de las pastillas que te dieron. Y entonces, yo no lo podía creer, se me hacía demasiado bello para ser verdad. ¿Cómo con este librito? Si yo todos los libros que he leído, si yo todo lo que he ido a la escuela, si yo todo lo que he aprendido, si yo todas las cosas que he aprendido en el transcurso de mi vida, y me sale que con estos libritos de Alcohólicos Anónimos voy a salvar mi vida. No lo creí, pero seguí yendo. Un día, ese deseo de beber se empezó a abandonar. Un día, ¿verdad? Ya estando en Alcohólicos Anónimos, yo tenía como unos meses en Alcohólicos Anónimos, y me acuerdo que me dijo, le dije a mi padrino, ¿sabes qué? Yo todavía tengo el deseo de volver a beber, estando ya en el grupo. Y me dijo él, pídele a él que te quite la opción por el alcohol. Y me acuerdo que me arrodillé y le dije, tú sabes que yo no creo en ti, pero si existes,
te suplico me quites esa opción por el alcohol. No quiero volver a beber, porque ahora he aprendido que para un alcohólico volver a beber es volver a morir. Y no me quiero morir, yo quiero vivir. Pero tú quítame esa obsesión, si te es posible. Pero si tú crees que no tengo derecho a ti, porque he sido un blasfemo, porque te he mentado la madre, porque te he insultado y porque te he negado, entonces estoy dispuesto a aceptar lo que me depare el destino. Y me salí. Esa fue mi súplica. Y después de que hice esa súplica, yo sentí que algo me dijo, eres libre. Entonces empecé a darme cuenta que en Alcohólicos Anónimos se movía una atmósfera, una espiritualidad que yo no comprendía, pero que ahí estaba. Que me hablaban de artículos que para mí eran muy valiosos. Fe, esperanza, fe en Dios, esas cosas eran para mí algo increíble. Yo siento que yo tuve esa condición agnóstica. Los ateos dicen que se puede demostrar que Dios no existe. Los agnósticos tienen dudas de Dios. O sea, creen y dudan, creen y dudan. Bill W. era un agnóstico. Por eso escribe el capítulo de los agnósticos. Él tenía dudas de Dios. Dice, a los que decían que creían en Cristo, decía Bill, yo me ponía a pensar que sí era un gran hombre, muy poco seguido por aquellos de sus seguidores. Le reconocía que era un gran hombre. Pero de eso a creer en un Dios personal, eso mi mente se cerraba. Eso exactamente me pasaba a mí, exactamente lo mismo. Ahora, yo podía aceptar muchas cosas, pero tenía dudas de Dios. No le creía, no creía que Dios pudiera existir dentro de mi vida. Esas cosas que yo leía y que yo veía ahí en Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, había cosas asombrosas. Empezaba a dejar de beber y no tenía deseos de beber. Empezaba a asistir a la reunión, a veces con los zapatos agujerados, se les ponía un cartón, a veces me iba caminando porque no tenía ni para el camión, a veces le decía a mi padrino, es que me da vergüenza que no tengo ni para echar a la séptima y no tengo para el camión y que por esa razón luego no quiero venir. Y él me decía, no, mira, ahorita eres recién llegado, ya cuando tú te quedes en Alcohólicos Anónimos, pues tú ya vas a poner el dinero cuando tú ya trabajas. Empecé, sin darme cuenta, a tratar de confiar en la gente. Empecé a tratar de hablar de lo que a mí me pasaba, de lo que a mí me sucedía. Empecé a reconocer la dificultad que significa reconocer que es uno pendejo y que no sabe vivir. Empecé a reconocer que no había encontrado la felicidad, que había sido un fracaso, que todo lo que había aprendido no había servido pa' maldita la cosa, que ahí estaba con una panza crecida, con un cabello crecido, con una barba crecida, apenas recuperando el aliento para volver a entrar a la vida. Empecé a reconocer que necesitaba la ayuda de otros seres humanos. Y eso fue algo hermoso para mí. Cuando me dijeron esa parte, cuando me recibieron, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán violento o torcido sea, no te tenemos miedo. Lo único que nos interesa es que tú tengas la misma oportunidad que cada uno de nosotros hemos tenido. Si tú lo deseas, si tú lo decides, puedes ser uno de los nuestros. No me preguntaron si era soltero, si era casado, si era divorciado, si era infiel, si era mendigo, si era desgraciado, si era un irresponsable, si era un golpeador. No me preguntaron si estaba loco, no me preguntaron si tenía una religión, no me preguntaron si tenía dinero, no me preguntaron si era pobre. Me dijeron que ellos me aceptaban como yo era. Y eso rompió todos los esquemas. Eso sí me desconcertó.
Eso fue algo que no lo tenía yo preparado. Ellos no me dijeron nada, no me preguntaron nada, no me dijeron dónde vivía, cómo te llamas, cuántos años tienes, ¿no? O sea, no me preguntaron nada. Me dijeron que cuando yo quisiera ser parte de Alcohólicos Anónimos, si yo lo decidía, yo podía ser uno de ellos. O sea, me respetaron cuando yo mismo no me respetaba. Me amaron cuando yo no me amaba, ¿no? Me comprendieron cuando yo no me comprendía. Me dieron una luz cuando yo estaba en esa oscuridad. Entonces empecé a darme cuenta de esas grandes obras que hace el Creador. Cómo esas formas estructuradas, cómo esas cosas, esas cosas de una verdadera arquitectura. ¿Sí? Y ciertamente, ¿verdad? Para mí fue sorprendente. Cuando yo tenía 1 año, que invité a mi padrino, que los invité ahí que me hice mi aniversario. 1 año, tenía 1 año sin beber. No lo podía creer, nunca lo había logrado. No había logrado dejar de beber ni 15 días por mí mismo. Y aquí estaba bebiendo, dejando de beber 1 año. Y sin mayor esfuerzo, sin mayor complicación que la que les dije. O sea, lo estaba logrando. ¿Sí? Y entonces, yo me acuerdo que cuando subió mi esposa me dijo, yo no le creo nada a él de todo lo que dice y todo lo que hace. Nos ha dicho tantas veces, tantas mentiras o tantas cosas que no lleva a cabo o que no cumple, que yo creo que ojalá él deje de beber, pero yo siento que él no va a dejar de beber. Eso dijo. Entonces, sin embargo, también me dijo, sin embargo, si es el lugar, pues ella tampoco sabía, si es el lugar que él puede encontrar que cambie su vida, ojalá lo sea. También dijo eso. O sea, pues ella tampoco sabía, yo tampoco sabía. ¿No? Entonces, ahí estábamos ahí y empecé a tener esa alegría. Yo viví depresiones años, compañeros, años. A mí las depresiones me agarraban y me tumbaban en la cama. En la cama. Días, semanas, meses, años de depresiones. Cuando me mediaban, claro. Entonces, empecé a darme cuenta que ya no tomaba el medicamento del psiquiatra. Que ya no tomaba, que ya no tenía esas ansiedades, que ya no tenía esas depresiones. Empecé a darme cuenta que ya me empezaba a sentir alegría, que esa amargura se iba haciendo a un lado de mi vida. O sea, me empezaba a dar cuenta, sin que yo me percatara de eso, que se estaba operando en mí una cirugía. Algo diferente que lo estaban haciendo ellos, no yo, ellos lo estaban haciendo. Sí, y que me di cuenta que una de las formas letales, que han sido siempre con alcohol y sin alcohol en la vida de un alcohólico, es ese maldito egocentrismo, ese egoísmo, es sentirse diferente, es sentirse que uno cree que es más, ¿sí? Entonces, esa condición egocéntrica, yo me di cuenta que no tiene nada que ver con cuánto sabe uno, con cuánto ignora uno, cuánto haya leído uno o cuánto no haya leído uno, que es un sentimiento que nace en el ser humano, hombre, mujer o niño. Y que en ese sentimiento, esa parte del ego se va recrudeciendo o se va haciendo más grande. Miren, es tan letal. A mí cuando me fueron a decir que yo necesitaba la ayuda, yo lo negué, yo dije, yo estoy bien, yo no necesito ayuda. O sea, estaba bien jodido y decía que no necesitaba ayuda. Y cuando estaba en el éxito, entonces yo me sentía superior a los demás y también decía que yo no necesitaba la ayuda de nadie. O sea, el ego es un sentimiento que te va aislando, ¿no? Entonces, ciertamente,
ahí me di cuenta de esa parte. Dice egoísmo, concentración en sí mismo. Creemos que esa es la raíz de todas nuestras dificultades. Ah, carajo. No dice que mi esposo, no dice que mi hijo, no dice que mi mamá, no dice que mi papá, dice egoísmo, concentración en sí mismo. Creemos que esa es la raíz de todas nuestras dificultades, el egoísmo, no los demás. Y después voy viendo con una claridad, dice, descubrimos que la felicidad, la paz mental y la serenidad las va a encontrar en la humildad. En la humildad. ¿No? Yo dije, ay, güey. Yo siempre anduve buscando la felicidad en las mujeres. Me decía mi compadre, ese güey se enamora cada 6 meses. Dice que ya encontró la efectiva. Yo buscaba la felicidad ahí. En los éxitos, en los logros. Y dice ahí que la felicidad la va a encontrar en los estados de la humildad. La paz, dice, la paz, ¿no? Y los estados de serenidad. Entonces, para mí esto fue algo muy... Bienvenidos a su grupo. Todo eso para mí fue algo muy desconcertante. Dices, ah, caray, 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 caray. Sí. ¿Por qué en la humildad voy a encontrar algo tan valioso y tan importante? O sea, ¿por qué razón? Dice, porque la humildad es la verdadera libertad del espíritu humano. Entonces me di cuenta que yo siempre acusé a los demás de mi fracaso. Es que como me abandonaron las 2 mujeres que tenía, por eso fracasé. Es que mis hijos me dijeron que yo era un ojete. Y como sí es cierto, pues para mí fracasé por eso. ¿No? Es que mis padres me corrieron desde que estaba chiquito y chiquito ya tenía como 40 años, ¿no? Y todavía lo mantenían. Y entonces me frustré y me fui, ¿no? Y por eso me hice alcohólico. No, es que la sociedad maldita, hipócrita, ¿no? De farsantes, ¿no? No, es que Dios tiene la culpa, ¿eh? No, es que el demonio, que tampoco creo en él, pero también tiene la culpa. O sea, todo el mundo tiene la culpa. Entonces dice Bill que nosotros siempre llegamos a eso, a saber en dónde, en lo que nos han hecho. Pero pocos alcohólicos llegamos a lo que nosotros hemos hecho. ¿Por qué? Por el egoísmo. Porque yo estoy cerrado así, tengo una venda. Egoísmo, egocentrismo, egotismo. El egotismo significa culto a sí mismo. No. El egocentrismo es yo soy el centro y todo gira a mi alrededor. Todo gira a mi alrededor, todo. Absolutamente todo gira a mi alrededor. ¿Sí? Entonces, yo soy el centro y todo gira a mi alrededor. Y en esa búsqueda egoísta, por ejemplo, de mis satisfacciones, de mis instintos, yo pongo en primer lugar mis instintos, mi instinto sexual, mi instinto de compañía, mi instinto de seguridad, mi instinto social, para encontrar la felicidad. ¿Y qué dice Bill W? Nadie como nosotros los alcohólicos nos hemos equivocado en esa fórmula. Nosotros lo hemos intentado y hemos fracasado. Entonces, ¿por qué? Porque estamos utilizando el mecanismo equivocado. Confundimos los medios con los fines. La parte del instinto sexual
del instinto de compañía, del instinto social, son parte de los instintos que requieren una satisfacción, ser satisfechos, pero es una parte de un ser humano. Y dice Bill, es más importante construir un carácter es más importante la construcción del carácter que la satisfacción de nuestros instintos. Y yo hacía al revés. Y por eso fracasé, porque puse la carreta al revés. ¿Sí? Y el ego te justifica todo. Es que tú sufriste mucho, es que de niño no te cuidaban bien. Y, aunque te hayan dado todo, tú lo justificas. Yo nunca tuve carencias, en mi niñez nunca tuve carencias. Mis padres viven hasta la fecha, nunca fui rico, pero nunca me faltó nada. Siempre tuve una casa, siempre tuve una comodidad, no, una comodidad, no riqueza, una comodidad. ¿Sí? Entonces, yo todo lo justifico porque estoy concentrado en mí mismo. Yo no me doy cuenta de que el ego, si ahí me preguntaran si yo creo en el mal, pues ahora a estas alturas de mi vida, a 29 años de que estoy acá en Alcohólicos Anónimos, puedo decirles que sí creo en un mal. ¿No? Pero les voy a decir cuándo fue cuando lo descubrí, esa parte. En el Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación y líbranos de todo mal. Dije, ay, güey, si hay un mal, ¿no? Dije, pero ¿cuál es el mal? Y Bill W. dice, en una parte, escribe del Grapevine, que dice que el mal tiene que ver con la soberbia, con el egocentrismo, con el orgullo. En el libro de Emmett Fox, El Sermón de la Montaña, de los que leía el doctor Bob, dice, en el Padre Nuestro, dice Padre Nuestro que estás en los cielos, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. No nos metas en tentación y líbranos de todo mal. La tentación de querer ser Dios, el mal de la soberbia, el mal del egocentrismo. Entonces ciertamente me di cuenta que ese es el verdadero chamuco. Ese es el demonio, porque te va destrozando y tú no te das cuenta. Así sutilmente, gradualmente, dice Harry Tabor, en ahí llega la mayoría de edad. Dice, el ego, si el alcohólico se descuida de su práctica del programa, se puede volver a reconstituir. De tal manera que se puede reconstruir como cuando llegaste. Ya en Alcohólicos Anónimos, sí. Entonces me di cuenta de que eso funciona de una manera sutil, gradual, así, de una manera imperceptible, pero así letal, ¿no? Como cuando uno piensa, primero está bien agradecido, ¿no? De estar en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Hasta le quiere besar la mano a los padrinos, ¿no? Ya después los ve uno como medio pendejos, ¿no? Viéndolo bien, el que necesita mi ayuda es él. No saben si todavía vive BW y el doctor Bob para ver en qué les puedo ayudar, ¿no? O sea, de veras, o sea, sí, de una manera sutil esa condición, ¿no? Y más si ya se baña, aunque sea cada 8 días, ¿no? Ya empieza a trabajar, ya gana más del sueldo mínimo y así. O sea, con lo que sea. O sea, no necesita hacer las grandes cantidades, ¿eh? Un millonario puede ser más humilde que alguien jodido como yo. ¿Sí? O al revés, ¿no?
una gente pobre puede tener más humildad que un millonario. No es una condición de pobreza o de riqueza. Es una cuestión de un sentimiento que se va desarrollando internamente dentro de los seres humanos. Y los alcohólicos somos muy propensos a esa parte egocéntrica. Es parte de nuestro mal, ¿sí? Por eso dice ahí egoísmo, egocentrismo, llámele como quiera. Tenemos que liberarnos del egoísmo o el egoísmo nos mata. No dice nos deja tuertos. No dice nos deja cojos. Dice nos mata. Y yo cuando leía esto dije, ¡ay! Se la jala Bill W. ¿Okay? ¿Saben cuándo supe que sí mataba? Cuando me estaba matando. De veras, es que, por eso les digo que ese es el verdadero chamuco. Porque puede esperar 10 años, 15 años, 20 años. Estaba leyendo de Anthony de Melo que dice, el ego se toma tanto de lo santo, como de lo bueno, como de lo malo, como de lo perverso. O sea, de cualquier cosa, no, de cualquier cosa se toma. Y entonces pone él ese ejemplo, ¿no? Y le dice, Señor, le dice al Maestro Jesús, vengo a servirte, quiero servirte. Estoy dispuesto a entregar mi vida, a dar mi riqueza a los pobres y a seguirte. Y si es necesario dar la vida, la doy. Y le dice el Maestro Jesús, no quemes, no des sus propiedades, no ofrendas tu vida y no me sigas hasta que no quemes tu ego. Porque tu ego es un estorbo para que salga el amor. No quemes tus propiedades, quema tu ego. Y cuando quemas el ego, el amor sale. Por eso de nada sirve que entregues tu vida si la estás haciendo por ego. O sea, aún arriesgar la vida. Entonces, ahí para mí fue muy aleccionador porque me di cuenta de lo letal que es. ¿No? Así. No. Si quieres, si no te puedes ir. Hay como 800,000 mujeres que me están esperando. Y cuando lo mandan uno, la chingada está como solo, como perro. Y no están las 800,000 ahí esperando. ¿Sí? No, eso. O sea, yo tenía una esposa hermosa, maravillosa, extraordinaria, bella. Yo sentía que yo le hacía un favor por estar con ella. Cuando ella me fue a recoger de allá, ¿no? De esos muladares, de los hospitales, de la cárcel. O sea, yo no podía ver esas cosas. O sea, mi ego decía, es que yo merezco eso y más. O sea, tu ego de veras te ciega. No te permite ver esas cosas. Yo decía, cuando quería establecer un diálogo con mis hijos, no, porque si me pongo blando van a creer que soy pendejo. ¿No? Y a veces los hijos ya se murieron y todavía se olvidó decirles que los querías. A veces los hijos huyen para recibir la caricia de otro extraño y de otro ajeno, en el caso de las hijas, ¿no? Bueno, y también de los hijos, porque nunca tuvieron una caricia del papá o de la mamá. Y esa es la condición del maldito ego, de no querer demostrar esa, porque uno piensa que va a ser vulnerable, ¿no? O sea, de no poder establecer. Entonces ahí me di cuenta porque es el chamuco, porque entorpece todas esas partes, en los sentimientos. O sea, no lo deja a uno ser auténtico, verdadero, honesto, de decir, soy pendejo, necesito ayuda, no comprendo, no entiendo, no sé, no, necesito a alguien que me explique cómo hacerle, porque yo a pesar de todo no he encontrado la felicidad, no he encontrado la dicha, no he encontrado la plenitud, no he encontrado los satisfactores de la vida, todavía ando con ese vacío, con esa soledad, con esos estados de locura.
O sea, eso yo no lo decía y eso era lo que a mí me pasaba. Entonces el ego te cubre de todas esas incapacidades y no, ¿cómo estás? A toda madre, ¿no? Ya casi tienes un pie en la tumba, pero ¿cómo estás? A toda madre, ¿no? O sea, no quiere uno, bueno, yo me acuerdo que un compañero de allá, de los que tomábamos allá en Azcapotzalco, este, nunca quiso dejar de beber. Hasta que se murió, le dijo a su esposa, le dije yo a su esposa, ¿cuál fue su último deseo? Que le echen una botella, que le echen un trago de tequila en la boca. Digo, pues no creo que ya le haga daño, ¿verdad? Pues échesela ya. O sea, hay quien hasta la muerte van a insistir en que tienen la razón. O sea, esto es así letal, porque lo va castrando a uno. ¿No? No, es que yo soy lobo solitario. Yo no necesito andar con nadie. Yo estoy ahí para andar en las ermitas, ¿no? Y con las ermitañas, sí, también, ¿no? Yo no sé estar en la sociedad. No sé ser responsable. No sé ser un padre. No sé ser un guía. No sé ser alguien que sea un orientador. ¿No? Y más bien, pues es que uno tiene miedo a la responsabilidad. No sabe qué hace con la responsabilidad, no sabe cómo guiar a los hijos porque él también necesita guía. ¿No? Yo cuando les decía, casi cuando les decía a mis hijas, vamos a buscar quién nos guíe, quién nos oriente, ¿no? Porque estábamos los tres perdidos aquí. ¿No? Entonces, en lugar de reconocer, pues hace falta guía, orientación, vamos a buscar ayuda, no sé, donde sea. ¿No? Entonces, esas formas de no querer mostrar esa parte vulnerable, ¿no? Esa parte donde uno le vean la fragilidad, ¿sí? Entonces, que así como que es una comedia, como que es un teatro, que hay que cumplir determinado papel, ¿no? Pero Alcohólicos Anónimos da esa posibilidad de morir y de volver a nacer. Y que ciertamente, pues tiene que ser a través del dolor, algo que yo siempre huí, del dolor como si fuera la peste, siempre huí del dolor como si fuera la peste, ¿sí? Entonces, ahora me doy cuenta de que todo eso fue la condición egocéntrica, que el egotismo es el culto a sí mismo. Aquí está una ofrenda, aquí está un altar, me pongo yo aquí y yo me adoro. Culto a sí mismo. No, viéndolo bien, sí es el más chingón es usted. No, el que entiende mejor, no, sí. No, el que ha tenido las mejores mujeres, sí, sí, usted. No, el que ha tenido los grandes negocios, sí es usted. No, sí, el que ha viajado por el mundo, sí es usted. No, viéndolo bien, no, sí, sí. Viéndolo bien, sí, sí. Pues no hay otro, no hay otro. No, sí, hasta le pone uno el incienso, ¿no? ¿No? Y pues sí estás con esos 4 muchachos, pero pues es que te abandonó tu mujer, estás solo, pues ¿qué haces? ¿No? O sea, justifico todo. Y no me doy cuenta que en esa justificar pues, se me va la vida. Entonces, ciertamente, para mí fue muy importante darme cuenta de que yo necesitaba ese tipo de auxilio. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a quitar el egoísmo? ¿Cómo? Que yo diga que ya tengo buena intención, que yo diga ya no voy a ser egoísta, y ahora voy a ser una persona amorosa, bondadosa, ¿no? Conciliadora, ¿no? Cortés, amable, tolerante. Con solo desearlo y decirlo, pues no. Ahí nos dice Bill W. ¿Cómo? Dice, así como con el alcohol, usted no se lo puede quitar, esa opción por el alcohol. Así como estas cosas pasan, así también usted le va a pedir a Dios que le quite la condición del egoísmo. La condición Los hijos del egoísmo son el resentimiento y el temor.
O sea, uno le va a pedir, así como le pedimos a Dios que nos liberara de la obsesión por el alcohol, así también le voy a pedir a Dios que me quite esa condición egoísta, ese resentimiento y ese temor. Mire, yo me di cuenta. Bueno, ni necesita ser un alcohólico, no necesita uno ser alcohólico para fracasar, tan solo teniendo esas condiciones del resentimiento y el temor. No, está resentido. O sea, dice, el resentimiento ha matado más alcohólicos que cualquier otra cosa. No dice el alcohol ha matado más alcohólicos, dice el resentimiento ha matado más alcohólicos que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el resentimiento es como un cáncer. Ese odio que está guardado desde la niñez, ese odio que está guardado desde cuando los padres te corrieron, ese odio de cuando los religiosos te corrieron, ese odio de cuando tú pensaste que te había abandonado, o sea, todo ese rencor que está ahí, ese resentimiento que está ahí, ese odio, ¿no?, que está ahí. Decía mi padrino, ese güey anda buscando a los perros para morderlos, ¿no? Entonces ese odio, ¿no?, ahí contra todo está mal, todo está incorrecto, todo está imperfecto. Oye, te dije que te pusieras eso y que mira cómo ya te gastaste los zapatos que te compré hace 10 años, ya ni la chingas. Entonces así, ese resentimiento contra Dios, resentimiento contra el diablo, resentimiento contra la religión, resentimiento contra la familia, contra los hijos, contra la esposa, contra los papás, un resentimiento. Pues ¿cómo va a estar uno bien? ¿No? Es un cáncer que ese tipo de sentimientos se van así, como si tragaras veneno. Así, no creas que menos, igual, así el veneno. Venenos de odio, ¿no? Y el temor es otro de los hijos del egoísmo, el temor. Fíjense, compañeros, yo nunca me di cuenta hasta dónde ese temor verdaderamente me había destruido. Yo pensé que yo no tenía miedo, yo pensé que yo era Juan sin miedo, ¿no? Yo pensé que como yo antes llegaba a AA, andaba armado y anduve ahí con los chicos malos y andaba ahí con, con los malandrines y todo eso. Pues yo decía que yo no tenía miedo, que no me daba miedo ni matar ni morir, que hacía cosas muy arriesgadas, muy aventadas, muy osadas, muy aventuradas. Eso es lo que yo creía. Hasta en Alcohólicos Anónimos, después de muchos años, me di cuenta que no era así. Ese otro hijo del egoísmo dice, el temor es una hebra maligna que entreteje el telar de nuestra existencia. Entreteje el telar de nuestra existencia. Ah, carajo. Dice que nuestra vida está así, entretejida con el temor, ¿sí? Pero uno ni siquiera se da cuenta de ese temor. ¿Y a qué tiene uno miedo? A perder lo que se tiene y a no lograr lo que se quiere. Tiene miedo uno a vivir. Tiene miedo a morir. Tiene miedo a ser feliz. Tiene miedo a ser infeliz. Tiene miedo a estar solo. Tiene miedo de estar acompañado. Tiene miedo de no encontrar la dicha y la felicidad. Ahora, tiene miedo de la compañía y tiene miedo de la soledad. Entonces, ese temor está ahí. Es una hebra maligna, así. Nos entreteje. Y le echamos la culpa a la gente y a las circunstancias de la vida. Y no nos damos cuenta que es el temor. Uno autoboicotea la dicha y uno autoboicotea la felicidad. Bueno, si Dios me va a mandar a la chingada, pues yo lo mando a él primero, ¿no? O sea, pero es el miedo a ser rechazado. Porque yo siempre no busqué a Dios
como 20 años en Alcohólicos Anónimos, todavía no lo buscaba. ¿Por qué? Porque si en 20 años me había arrodillado 8 veces en Alcohólicos Anónimos ante Dios, eran muchos. Ahora no me quería arrodillar ni ante Dios. ¿Pero por qué? Porque yo siempre pensé que Dios, yo siempre lo busqué con temor de que Él me rechazara. De que cuando Él me dijera, no, mendigo desgraciado, yo te conozco, a eso los vas a engañar, pero yo a mí no me vas a engañar, ¿no? Yo te conozco, sé quién eres, y tú no mereces ningún tipo de ayuda, ¿no? O sea, ese temor me hizo que yo no buscara la ayuda de Dios, porque yo pensé que Dios me iba a rechazar. Pensé que Dios era como un padre humano que ya cuando yo le pedía, que le iba a pedir que Él intercediera en mi vida y me iba a hacer cuentas, ¿no?, de lo que yo había hecho o dejado de hacer. Ese miedo hizo que yo auto boicoteara la felicidad. Cuando yo tuve el éxito a los 20 años, que estaba en la universidad, que estaba en Bellas Artes, que estaba en el sindicato, ese miedo me hizo terminar el manicomio, porque no supe qué hacer con el éxito. Entonces, prefieres hasta morirte antes que ser feliz. Ya te acostumbraste, tan a gusto que se vive, ¿no? Entonces yo no me di cuenta que era el temor, que fue el temor al éxito, no supe qué hacer. Era demasiado, o sea, por eso, fíjense, ahí me di cuenta porque en ese tiempo fue cuando me metí a la marihuana y a los chochos, en ese tiempo de cuando yo tenía el mayor éxito en mi vida, económico me refiero, porque era el temor tan grande. O sea, yo hice 2 años así, 2 años fumé marihuana y chochos. Después de esos 2 años seguí con el alcohol y dejé los chochos y la marihuana. Pero ¿por qué en ese momento? Porque era cuando no supe soportar eso. Entonces me doy cuenta que uno tiene temor al éxito y que también es el mismo temor al fracaso. O sea, no varía, o sea, es diferente la circunstancia, pero la esencia es el temor, ¿no? Entonces, igual, con la familia, igual. No, pues antes que me abandones, por eso te doy unos chingadazos, ¿no? Para que te eduques, ¿no? Antes de que me abandones, pues sí, lo abandonan a uno, pues cómo lo van a... Está loco. O sea, es el temor de no saber cómo establecer esa relación, esa relación de amor, porque uno no tiene amor, ¿no? Entonces uno lo destruye, uno lo aniquila, y uno dice la vida, Dios, el diablo, la sociedad, y es el temor. Uno auto boicotea la felicidad, uno. Por eso, dice bien, Dios no castiga. Él no nos manda las tragedias, las desgracias que que nosotros hemos tenido, nosotros las hemos causado. No ha sido Dios, ha sido su desgracia de usted. O sea, ha sido en los hechos que usted ha hecho en su vida. ¿Eh? Su egoísmo, el estar concentrado en sí mismo. ¿Sí? Entonces, ciertamente, todo eso me hacía entrar en esa infelicidad y que yo la quería cubrir. Yo tardé un buen tiempo en darme cuenta de que la soledad significaba un vacío de Dios. Como no tenía Dios, por eso no se llenaba, no encontraba llenar ese vacío. Entonces, fue esa circunstancia. Y esa falta de Dios me hizo siempre buscar la sustitución de Dios en la gente, en las circunstancias. Adora uno a la gente, a las circunstancias. Cuando la adoración solamente debe de ser ante Dios. ¿Sí? Entonces, yo me di cuenta durante algún tiempo dentro de mi vida que había esa resistencia ahí muy grande dentro de mi ser. Como que
como que yo pensé que ya lo había encontrado y de pronto yo pensé que no lo había encontrado y de pronto se volví a sentir así como una apatía, así como una soledad, como un vacío, como antes, ¿no? Nunca le dije a mis hijos cuando eran pequeños cuánto los quería, por ejemplo, por el ego. Es que si yo establezco una relación de amor con ellos y el día que me abandonen ellos, voy a sufrir. Mejor no establezco la relación de amor. ¿Sí? Y ciertamente, hasta que ellos crecieron, yo fue cuando, ya de Alcohólicos Anónimos, fue cuando yo ya empecé a establecer una relación, un vínculo con ellos. Antes no. Porque yo me doy cuenta, por eso les digo que es lo letal, porque el egoísmo hace que solamente pienses en ti, en tus necesidades, en tu sexualidad, en lo que tú deseas, en lo que tú anhelas, ¿no? Ya hasta hace algunos años que hasta había yo pensado que había encontrado la felicidad, ya hasta le había dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Ya me voy a ir de tu casa porque ya encontré al amor de mi vida. Bueno, no le dije así, ya encontré a otra mujer con la cual creo que voy a hacer una vida. Entonces si vengo a decirte que ya me voy de la casa. Y me dijo, está bien, te puedo decir en el momento que tú te quieras ir. Nada más que te voy a decir que tú no te vas a ir. ¿Cómo que no me voy a ir? No, no te vas a ir. Simplemente no vas a llegar porque tú nunca has estado aquí. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Dije, me empezó, me dio terapia muy fuerte, ¿no? ¿Cómo te vas a ir, güey, si nunca has estado? Es el que va a cambiar de Dios y nunca ha tenido Dios, ¿no? Y yo dije, es cierto. Y ya me había enamorado y ahí ya todo eso. Ya tenía un hijo con la otra y todo, la otra muchacha. Yo hasta pensé que de verdad esta era la buena y ahora sí ya voy a ser dichoso y feliz y maravillosamente feliz. No más que se me olvidó lo que me había dicho mi padrino. Esa muchacha tiene un trastorno mental. Si no te alejas de ella, te va a llevar a la locura o a la muerte. Ah, ¿qué pasó? Yo soy el guía espiritual de mi grupo. Soy orador internacional. ¿Qué les pasa? ¿Cómo a mí? ¿Cómo a mí? Maldito ego. ¿Cómo a mí? ¿Cómo a mí? No, yo sí lo puedo manejar. No, pero yo sí. No, yo soy diferente, ¿no? Hijo de la... Casi me llevó a la locura y a la muerte, compañeros. Porque me di cuenta que en mi ausencia de Dios, entonces yo adoraba a la gente y a las circunstancias. O la sexualidad, o la compañía. O sea, yo ahora me doy cuenta de que utilicé en mi falta de Dios gente, circunstancias. Y ahora me doy cuenta que todo fue por el egoísmo. Es que yo me siento solo. Es que yo me siento sin familia. Es que yo me siento sin compañía. Es que yo me siento sin hijos. Es que yo me siento... O sea, yo siempre, o sea, nada más pensaba en mí. Nunca pensaba cómo se sienten los demás. En el 12º paso dice, va a llegar un día en que el alcohólico se pregunte, no que también está él, sino que también está la gente que está a su alrededor. Es mirar. Por eso les digo de que ese es el verdadero chamuco, porque eso te ciega, te pone una venda, una venda, una venda, una venda, una venda, una venda, y uno comete asesinatos, muertes, humillaciones, descuartizamientos, ¿no? O sea, todo, y tú piensas que estás bien. No, hasta que me di cuenta que no estaba bien, ¿no? Y ciertamente, ¿verdad? Esa fue una experiencia que ahora yo la veo bajo ese mecanismo. Todo lo que me pasó en mi vida, incluyendo eso, como la... Llegó un momento, compañeros, en que las dos mujeres que tenía me abandonaron al mismo tiempo. Háganse cuenta que se pusieron de acuerdo.
que me mandan a la chingada al mismo tiempo. Híjole. Imagínense un egocéntrico. ¿Cómo a mí? ¿Cómo a mí? ¿Cómo a mí? No, si yo soy sustituto de Dios. Cuando está muy ocupado y de Bill W y del doctor Bob, o sea, ¿cómo a mí, no? Con tanta... Eso casi me llevó a la locura y a la muerte. Pero ahí fue cuando yo me arrodillé de corazón y le dije, Señor, a ti, Cristo Jesús, que nunca he creído en ti, a ti te pido que me liberes de esta condición. Así como a ese leproso lo dejaste limpio, así como a ese paralítico lo hiciste caminar, así como a ese hombre le sacaste los demonios y los echaste en ese hato de cerdos, y ese hato de cerdos se echó a la barranca, así como tú hiciste a ese hombre que estaba muerto regresarlo a la vida, así te pido un milagro de liberación y un milagro de recuperación. De rodillas y llorando le pedí, Señor Dios, en estos momentos tú eres todo lo que tengo. Los míos me han abandonado, solamente te tengo a ti. ¿Sí? Y cuando yo hice esta súplica y le pedí a Dios la liberación, un milagro de liberación, Él me hizo el milagro de liberación y me dijo estas palabras: eres un hombre libre. No me acusó, no me dijo que porque había cometido los errores, que porque había cometido tantos daños, y ahí aprendí lo que es el amor, la incondicionalidad. Ahí comprendí que Él no te reprocha, que Él no te anda buscando, que Él no anda viendo a ver qué haces o qué no haces. Ahí comprendí que Dios nos ama no por lo que somos, no por lo que hacemos, por lo que somos. Y lo que somos sus hijos. Ahí aprendí que todas estas cosas, cuando yo un día le dije a Dios, ¿me voy a morir, Señor? ¿Voy a enloquecer? Él me respondió, no vas a morir, ni vas a enloquecer, vas a vivir para que des testimonio de mi infinito poder, de mi infinito amor y de la manera que yo quiero que vivan. Y yo le pregunté, ¿y cómo quieres que vivamos? Libres de la esclavitud de los defectos de carácter, libres del egoísmo, libres del egocentrismo, libres del orgullo desmedido, libres de la soberbia y libres del orgullo espiritual, que es peor que un crimen, que un asesinato. ¿Cuál es el orgullo espiritual? Yo no sabía cuál era el orgullo espiritual hasta que veo en Emmett Fox que dice que el orgullo espiritual es cuando uno toma el papel de Dios. Y eso dijo que era peor que un asesinato. Pero no me condenó a muerte a mí. Me dijo que eso era peor que un asesinato porque estaba tomando, es usurpar el lugar que le correspondía a él. Entonces me di cuenta, que Él es el amor, que Él es así el poder, que Él es la misericordia, que Él es el perdón, que Él es la bondad. O sea, que Él no te anda buscando, ¿verdad? Así como para censurarte, para descuartizarte y para decirte, mira cuántas chingaderas has hecho, tú no mereces nada de ningún tipo de ayuda. No. Nos anda buscando, Él nos anda buscando en esa amorosa cacería de Dios para que nosotros seamos salvados por Él. Me di cuenta que Él permite el dolor que nosotros creamos y que lo permite de una manera importante para que a través del dolor, ¿verdad? A través del dolor uno se rinda, uno se venza, uno se rinda como me rendí. Le dije, Señor, en estos momentos acepto que tú lo eres todo. Yo solo no soy nada. El Padre es quien hace las obras, Señor. En estos momentos te ofrezco mi vida y mi voluntad y haz conmigo lo que tú quieras, Señor.
Solamente te pido tu luz y la fortaleza espiritual para hacer tu voluntad en todo momento. Ahí me di cuenta de esas cosas tan extraordinarias que yo nunca había creído, que Él era el Padre y que nosotros éramos sus hijos. Eso yo lo supe desde siempre, pero nunca lo creí. Y después empezar a encontrarlo de esa manera tan sencilla y tan sabia que nos dice nuestra literatura. En lo más recóndito de cada hombre, mujer o niño está la idea fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, la tragedia, la muerte, ¿no? La adoración de gentes o circunstancias. Pero en lo más profundo de cada hombre, mujer o niño está la idea fundamental de Dios, y ahí es donde tenemos que buscarlo. Y yo le pregunté, ¿para qué me permitiste vivir estas cosas? Y él me respondió, para que desportaras ante mi presencia infinita, llena de amor y llena de bondad. Y descubrí que Dios es eso, es el amor. Uno tiene que quitar todas las ideas de basura de que Dios es castigador. No, esas son ideas basura. Dios es el amor, porque usted vea lo que ha hecho. Y nosotros me mereceríamos, yo al menos, la silla eléctrica de todo el daño que hice. Y Él nos responde con amor. Él ni siquiera me reprochó, Él no me reclamó, Él me dio una conciencia para que yo hiciera algo diferente. ¿Sí? No me dijo, tú ya no tienes derecho a mí. Me dijo, ¿verdad? Me hizo entender esas cosas. Que si uno es su hijo, pues uno ya va buscando su origen. Y eso dice Carl Jung. El hombre debe de saber quién es, de dónde viene y a dónde va. Cuando el ser humano no sabe esas respuestas, uno va a entrar en estados de insatisfacción, en estados de neurosis. Y yo descubrí esas cosas no de una manera académica, sino de una manera para salvar la vida. Y entonces entendí, ¿verdad? De dónde venimos. Tenemos un origen divino. De dónde venimos tenemos un origen divino. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Y a dónde vamos? A cumplir una alta misión. Serle útil a Dios y serle útil a tu hermano el hombre. Todo el dolor es para encontrarlo a Él. Entonces después de eso, pues fui a hacer la reparación de los daños, fui a pedir perdón. Un egocéntrico le cuesta trabajo pedir perdón a Dios, pero le pedí perdón a Dios. Un egocéntrico le cuesta trabajo pedir perdón a la familia, pero tiene que pedir perdón. Y fui con mi familia para decirles perdónenme. Porque ustedes creyeron que estaban con un ser humano normal, amoroso, ¿verdad? Y yo era una bestia que estaba llena de sangre, de sediento, de insatisfacción. Pero ustedes no tienen la culpa de todo lo que les ha pasado. Quiero decirles que me perdonen, que jamás me hubiera aquí ni siquiera atravesado en mi mente a hacerles algún daño. Perdónenme. Y eso, si ustedes lo quieren dar, si no me quieren dar el perdón, yo también lo aceptaré. Entonces le pedí perdón primero a una de mis hijas y luego a otra de mis hijas y luego ya me dice una de ellas, bueno, sí, me dijo algunas cosas. No, pero finalmente pues me dijo que me perdonaba. Y luego ya fui ahí con mi otra hija y ya me abrazó y me dijo, no me pidas perdón, papá. Dice, yo te amo como tú eres. Y luego ya voy con mi esposa y le digo, pues perdóname porque yo nunca me di cuenta, de verdad. Digo, y por no ver, no tener esa condición de humildad para ver la grandeza que eres como ser humano, como mujer, que siempre fuiste una mujer leal, valiente, amorosa, solidaria,
solamente tu presencia estaba conmigo cuando yo estaba en la cárcel, o cuando estaba hospitalizado, o cuando estaba enfermo. Siempre me recuerdo de tu presencia, que siempre estuvo ahí. Y perdóname porque mi forma enferma de ser no me permitió ver esa forma maravillosa que tienes como ser humano. Y no quiero cambiar ningún pensamiento y ningún sentimiento, solamente pretendo que tú sepas que me duele haberte lastimado de esa forma tan inhumana, tan innecesaria, tan irracional, ¿no? Y esto un poco lo comprendí cuando Cary Chessman, este, cuando lo matan en la prisión de San Quintín, que era uno de los criminales más grandes de esa época, se cartea con Bill W. a través de Jack Alexander. Y le dice Cary Chessman a Bill W. Señor Bill W., ¿no sería posible que usted abriera grupos para nosotros, las mentes criminales? Le responde Bill W. que sí, que sería posible intentarlo, pero es cuando lo matan. ¿Sí? Y dice Cary Chessman, porque he descubierto que hay algo en común entre nosotros las mentes criminales y ustedes los alcohólicos. Ay, cabrón, cuando yo estaba leyendo eso dije, ay no, ya no, ya con lo que teníamos suficiente. Dice Cary Chessman, lastimamos lo que más amamos. De ahí lo toma Bill W. Ahí comprendí que yo tenía eso, que se llama locura, de lastimar lo que uno ama. Entonces, ahí fue cuando para eso entiendo que se necesita a Dios, porque solamente Dios nos puede quitar esa locura. Fui con mi esposa y le dije, perdóname, no quiero más que tu perdón, no, reconozco la vileza de mi ser, el daño que te hice cuando tú jamás me has hecho ningún daño. Ningún daño me hiciste, que yo recuerde, jamás. Y y bueno, pues estuve ahí y después de un año fue cuando me acerqué con ellos. Ya fue con mi otra hija. Y después fui también con la mamá de mi hijo y con mi hijo y con coraje también, con toda una bola de sentimientos encontrados, pero dije, voy a hacer mi trabajo. Y fui con la mamá de mi hijo y le dije, me vengo a responsabilizar de mi hijo, es mi hijo, vamos a ponerle una pensión alimenticia, voy a establecer contacto con él. Y aunque no lo veo muy seguido, compañeros, pero sí lo veo, o sea, sí lo he hecho también parte de mi vida, sí tengo una relación, no muy seguida que la vea, pero sí cercana, ¿no? Con su mamá, obviamente, pues casi no la veo muy poco, en función solamente del niño cuando se ha enfermado, cosas así por el estilo. Pero me doy cuenta me di cuenta de que todo eso tuvo que ver con la condición egocéntrica, con la condición del egoísmo. Entonces, asumí las responsabilidades de mis errores, de mis equivocaciones, ¿no? Eso me hizo sentir muy bien, enfrentar las cosas, enfrentarlas, asumir. En esto la regué, en esto me equivoqué, en esto me ganó la enfermedad, en esto me ganó el egoísmo, en esto me ganó, pero lo voy a enfrentar. Y cuando lo enfrento, con la ayuda de Dios, con el poder infinito del Creador, ¿o no? Empecé a darme cuenta que, que tenía ahí, desde hace muchos años, lo mismo que se necesita para ser feliz. La vida. Siempre anduve buscando una familia y yo tenía una familia.
No sé por qué siempre andaba buscando otra, si yo tenía la mía. Siempre andaba buscando hijos y yo tenía hijos. O sea, siempre andaba buscando unos padres. Yo hasta la fecha viven mis padres. Yo me sentía desprotegido. Yo me sentía como un huérfano, pero no lo era. Ahí me di cuenta lo que me dijeron cuando llegué hace 29 años. Lo más importante que vas a recuperar es la vida. Y en ese momento no lo comprendí. Pero ahora comprendo que sí es cierto. O sea, que la vida es lo más maravilloso. He podido establecer una relación cordial con mi esposa, con mis hijos. He vuelto a reintegrarme al negocio. Un negocio que empezamos hace como 20 y tantos años y que bueno, que ahí está, que ellos lo mantuvieron, que ellos lo tienen. Y me dijeron, yo dije, no vengo yo por nada de dinero ni por el negocio. O sea, eso es de ustedes. Y me dijeron ellos, no, 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 tú también eres parte de esto, tú fuiste quien lo iniciaste, nosotros no queremos quitarte nada. Pero se los juro que yo no fui para pedir nada, ¿eh? O sea, eso sí ciertamente lo iniciamos nosotros hace muchos años, pero yo nunca fui con eso, porque me doy cuenta que hay cosas más importantes que el perdón, que hay cosas más importantes que otro tipo de cosas que la vida, ¿no? Entonces descubrí que en esas cuestiones de la vida era eso, admirar la vida. Dice un poeta, descubrí que lo más importante de la vida era la vida. Ir al parque, sentarse en la banca, si estoy solo, leer un buen libro, ir a la nevería y comprar un helado. De pronto, mirar el cielo y ver ese inmenso cielo. Mirar hacia arriba y ver ese inmenso cielo. De pronto, mirar hacia la parte derecha y ver cómo el viento se entreteje entre las ramas del árbol. Sentir lo maravilloso que es el sol. Sentir lo maravilloso que es escuchar la música, la lluvia, el rocío. Descubrí que lo más maravilloso de la vida es la vida. Lástima que lo esté comprendiendo ahora que tengo 96 años y estoy a punto de morir. Entonces, yo siento que uno va descubriendo lo que es la vida. Y cuando uno descubre lo que es la vida, no importa qué circunstancias te hayan orillado o motivado para llegar a descubrir lo que era la vida. Nunca disfruté la vida porque nunca tuve a Dios en mi vida. Y esos milagros que Él me hizo, pues ya, digo, yo creo que ya hasta Dios sí, ahora sí ya se enojaría de, oye, este pendejo lo he salvado como 400 veces y todavía me niega. Ya me daría vergüenza, no creen en Dios. Hoy tengo esa certeza de que Él es eso que dice nuestra hermosa literatura, que es infinitamente lleno de poder, que es infinitamente lleno de amor, que es infinitamente lleno de misericordia, que es un Padre amoroso, un Padre bondadoso, un Padre amante, un Padre tolerante, un Padre que nunca se enoja, un Padre que nunca se cansa y que no importa el tiempo que tú te tardes. Él está esperando que tu corazón le diga, le llame, ¿no? Y que me di cuenta que cuando esa parte tan vital en mi vida fue una parte de la realidad de mi existencia, digo, no importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido, no importa que casi haya llegado a la locura y a la muerte, si todo fue para encontrar a Dios en mi corazón, ha valido la pena todo. Porque ahora sé en esa realidad consciente que Él es todo poder, que Él es todo amor, que Él hizo las estrellas, que Él hizo los cielos, que Él hizo los mares, que Él hizo los ríos, que Él hizo las lagunas y que Él te puede transformar ese corazón, ¿no?, de acero, ese corazón indolente, ese corazón indiferente, a un corazón con amor,
con gratitud, dispuesto a reparar los daños, a hacer lo que tenga que hacer, a pedir perdón, a reconocer que no lo sabe todo, a reconocer que no lo comprende todo, a reconocer que necesita la ayuda de los demás, a reconocer que necesita la caricia de Dios y que necesita la caricia del sol y que necesita la caricia de un hijo y que necesita la caricia y la esperanza de una madre, que necesita las cosas fundamentales de la vida. Decía Bernard Smith, la verdadera tragedia del alcohólico es todo el dolor que tiene que vivir hasta que descubra las verdades elementales que necesita para poder vivir. Y cuando uno se da cuenta que las verdades elementales están al alcance de todos los seres humanos, que solamente se necesita que uno se rinda, que el corazón se rinda, que en esa soberbia se rinda, que uno diga no puedo, no entiendo, no lo sé, pero busco al que todo lo sabe y al que todo lo comprende y al que todo lo puede, para que transforme mi corazón. Y que en lugar de ese odio esté el amor, que en lugar de ese rencor esté la comprensión, que en lugar de ese temor esté el valor, esté la fe, porque tú sabes que tu Padre amoroso nunca te ha abandonado. Que hasta el día de hoy, en este instante, en este momento, a esta hora, en este grupo maravilloso, en este instante, Dios te sigue diciendo cuánto te ama. En cada día, en cada nuevo amanecer, Dios te está dando una oportunidad de que tú encuentres algo diferente con tu vida. Y ciertamente, termino diciendo que yo antes creí como que uno estaba aquí por méritos que uno hacía. Y ahora sé que está uno aquí porque Dios nos escoge. Dios nos elige. A todos los que estamos aquí, Dios nos elige. No estamos aquí por cuán chingones somos, por cuánto sabemos, por cuánto tenemos, por cuánto no tenemos. Estamos aquí por esa misericordia de Dios que nos tiene aquí para que nosotros cumplamos lo que Él es la misión que Él nos da. Cuando yo pongo a pensar, mi padre bebe. Cuando pongo a pensar en algunos de los familiares que han muerto en el alcoholismo. Cuando pongo a pensar en los seres queridos, ¿verdad? Que han terminado en la cárcel. Cuando pongo a pensar en los seres queridos. Y uno se pregunta, ¿por qué yo no estoy ahí? ¿Por qué yo estoy en un grupo Alcohólicos Anónimos? ¿Por qué yo estoy en esa oportunidad de la salvación cuando a veces yo he hecho todo para beber, para morir, para enloquecer? Y ahí me doy cuenta de que Dios nos escoge para que nosotros cumplamos esa alta misión. Él, en esa forma de la cacería amorosa. Dice Francis Thompson, él no llega a la mayoría de edad. Todo te lo quité, no para herirte, sino para que en mis brazos lo buscaras. Todo lo que creíste perdido entre tus sueños infantiles, lo tengo en mis moradas. Ven tú, el más débil, el más amado, no busques más, yo soy el que buscabas. El alcohólico no tiene sed de alcohol, el alcohólico tiene sed de Dios. Y termino con eso agradeciéndoles de todo corazón que me hayan invitado, diciéndoles lo que un benedictino me dijo cuando yo tenía 20 años de Alcohólicos Anónimos y que hasta que yo estuve pasando esa crisis fue cuando lo creí. Con eso termino y les agradezco de todo corazón. Dicen que el Cristo se manifiesta a la humanidad y le dice, hace 20 años que manifestó, y que le dice a la humanidad, yo lo único que pido de ti es que tú me ames como tú eres. Yo te amo como tú eres. Yo te conozco. Sé quién eres. Conozco tus flaquezas. Conozco tus debilidades. Conozco tus pasiones. Y lo único que pido de ti
es que tú me ames como tú eres, porque yo te amo como tú eres. No pretextes que tienes que ser santo para recibirme, porque nunca me vas a recibir. No pretextes que tienes que ser perfecto para recibirme, porque nunca me vas a recibir. Yo, Rey de Reyes, como un mendigo suplicante te pido, ábreme la puerta de tu corazón. Quiero estar contigo, ábreme la puerta de tu corazón. Sí, con el tiempo yo quisiera encontrar de ti cosas diferentes, pero eso será con el tiempo. En este momento lo único que yo te pido es que tú me ames como tú eres, porque yo te amo como tú eres. Yo soy Dios y tengo el poder suficiente para hacer de cada grano de arena ángeles y serafines puros para que me amen con pureza. Pero no, he elegido amarte a ti. Solo una cosa me dolería, que tú no me amaras y que tú no creyeras en mí. Porque yo he venido por los que están enfermos, los sanos no necesitan de doctor. Muchas gracias.